Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, importancia de la elaboración de un informe anual institucional. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recomendamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por favor, no olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. En esta actividad también contamos con el apoyo de Fernanda Velázquez, intérprete de lengua de señas mexicana. En esta actividad nos acompaña la maestra Katia Butrón Yáñez. Ella es licenciada en Bibliotecología por el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con maestría en Educación y Estudios de Género en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Realizó estudios de doctorado en Educación en el mismo instituto. Ha sido docente e investigadora en diversas instituciones académicas como la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Biblioteca Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México y Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Ha participado en varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Tiene amplia experiencia en asesoría de tesis a nivel licenciatura y maestría. Ha coordinado proyectos para la implementación, organización y evaluación de servicios, colecciones bibliográficas y fondos documentales en diversas instituciones. Fue miembro del Comité de la Maestría de Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco y asesora de algunas organizaciones de mujeres. Ha sido consultora en sustentabilidad, enfocándose en el diseño e implementación de programas de responsabilidad social y elaboración de indicadores. Tiene amplia experiencia en la elaboración de informe de responsabilidad social, utilizando la metodología del Global Reporting Initiative. Gracias. Los principios del Pacto Mundial, así como los ODS. Actualmente es jefa del Departamento de Mejora y Transparencia en la Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México, en donde desarrolla proyectos de evaluación institucional, diseño de modelos referentes y planeación documental. Bienvenida, Katia. Te cedo la palabra y el micrófono. Muchas gracias, Ruth. Muy buenos días a todas y todos. Bien. Una pregunta, ¿puedo compartir ya directamente, verdad, mi pantalla? Sí, ya puedes compartir. ¿Se alcanza a ver? Perdón. Ya se está proyectando, sí. Perfecto. Buenos días. Bueno, pues ya como Ruth comentó, soy Katia Butrón y hoy vengo a platicarles un poco sobre el proceso de elaboración de los informes anuales. No me referiré específicamente a los informes que en la Junta se tienen que hacer entrega año con año. Más bien me refiero al documento que se elabora para distintos fines en una institución y que mucho de lo que aquí presentaré viene de la experiencia que yo he tenido en la elaboración de informes para empresas y también algunas organizaciones sociales, de las cuales me he permitido tomar algunos aspectos para apoyarles como una pequeña introducción para que ustedes puedan empezar a desarrollar sus propios informes. La presentación está organizada con estos temas. Hablaremos primero de que se entiende qué es un informe, para qué es, cuáles son como sus propósitos. Posteriormente hablaremos de las características, donde me enfocaré mucho en las llamadas normas de información que se han desarrollado a nivel internacional y que han permitido a muchas organizaciones trabajar con indicadores específicos. Sobre todo son indicadores que tienen que ver con aspectos de sustentabilidad, los cuales siempre serán un plus para cuando se trabaja en un informe. Y posteriormente daré algunos elementos diferenciados por los distintos momentos del proceso de elaboración. Lo que me interesa mucho es que se entienda la importancia de este proceso y todas
complejidades que conlleva, porque los informes pues son complejos tanto para organizaciones pequeñas como para organizaciones muy grandes que tengan operaciones en muchos lugares del mundo, pero el conocerlo y el poder identificarlos nos puede ayudar para que nuestro proceso siempre sea menos estresante y que el documento final permita tener como varios fines. Y al final hablaré un poco de las tendencias actuales en la elaboración de informes. Quisiera como primer ejercicio que ustedes dedicaran 10 minutos de su tiempo para anotarme y hacerme llegar por correo electrónico. Me parece que Ruth iba a anotar en el chat mi correo electrónico, respondiendo a estas 3 preguntas para que sea como nuestro punto de partida. Y quisiera también que en el envío me pongan su nombre, la institución a la que pertenecen, y si ustedes participan o han participado en la conformación de sus informes anuales, en el caso de que los realicen, o si participan compartiendo información de sus áreas, por favor. ¿Listo? ¿Ya concluyeron? Ya. Yo ya. Perfecto. ¿Alguien de ustedes me puede compartir qué fue lo que escribió respecto a qué es un informe? ¿Nadie? Buenos días, profe. Buenos días. Es para hacer un informe para plasmar ahí toda la información, tanto actividades operativas como financieras que se llevaron durante todo el año. Perfecto. Justo. Creo que por lo que tenemos que empezar es por identificar que un informe es el reporte o el medio por el que se comunica lo que se realiza durante un año en específico. ¿Y por qué hacemos un informe? ¿Alguien me puede compartir? Yo puse, hola, buenos días, porque es la manera de transparentar las actividades que realizan las organizaciones y el uso de los recursos que se obtienen. Y también es una forma de posicionar a las organizaciones y atraer más aliados. Perfecto. ¿Y para quién hacemos el informe? Primero para los gobernantes y las autoridades y el personal de la institución. Pues en parte, pero yo creo que el punto más importante que tenemos que aclarar es que hacemos un informe para nosotros mismos. O sea, el informe se elabora para que nosotros, quienes formamos parte de la organización, podamos tener claridad de cuáles son nuestros avances, nuestros resultados, y esto siempre tiene que estar alineado hacia la estrategia con la que la organización trabaja. Y a quien se le entrega el informe, pues son distintos grupos con los que se trabaja, pero principalmente, y creo que eso ha sido como una cuestión que yo he identificado mucho en muchos lugares, es que la gente se prepara para hacer un informe y pareciera que no es propio. O sea, nosotros tenemos que pensar siempre que es nuestro trabajo el que estamos ahí plasmando, todo lo que realizamos durante ese periodo, y poder mostrárselo hacia otros, pero el informe lo hacemos para todos, empezando por nosotros mismos. Perdón, no sé por qué, pero no quiere avanzar. Listo. En términos como muy generales, podemos decir que el informe es el documento que presenta de forma amplia el comportamiento financiero, así como las actividades que ya pueden ser actividades sociales, actividades de orden ambiental, actividades
laborales de la organización a través de un año. Entre los elementos que se destacan, encontramos que tiene que considerarse un resumen de las actividades de los últimos 12 meses. No se deben hacer, bueno, se pueden hacer, pero no se deberían hacer informes muy extensos, porque cuando uno elabora informes con demasiada información, se pierde realmente cuál es el propósito y además, pues, el lector no alcanza a comprender cuáles son como todos esos aspectos relevantes que queremos comunicar. Al final tenemos que recordar que es un documento de comunicación, no es un documento de operación. Y cuando hacemos un documento muy extenso, pareciera que estamos ahí plasmando todas nuestras actividades cotidianas. Para eso, bueno, hay otros medios, sobre todo las áreas de recursos humanos en las organizaciones, trabajan para poder medir el desempeño de las personas. Pero si no hacemos un resumen, entonces pareciera que es como toda la historia cotidiana de todos nosotros. También el informe permite mostrar los resultados de la implementación de nuevos programas o proyectos, permite también la divulgación de factores de riesgo, los cambios en la gestión que se han realizado durante ese periodo, las declaraciones a futuro y cuáles son los propósitos que tenemos para los años venideros, los resultados financieros. Es muy importante cuando se hace un informe que consideremos mostrar estos resultados. ¿Y por qué es importante? Porque alguien, en lo que alcancé a leer en el chat, anotó y también me parece que comentaron que es principalmente un documento para mostrar transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuáles son las ventajas de poder realizar un informe en una organización? Es el vehículo para que éste comunique su compromiso y el progreso en las actividades que planteó para ese año, apoya, como bien también comentaron, para mejorar su reputación y con ello su licencia para operar. Aquí no nos referimos a la licencia administrativa, nos referimos a la licencia social, a esa reputación, a ese compromiso que uno muestra ante la sociedad y que es el vehículo que permite avanzar y apoyar y dar un impacto realmente hacia las personas con las que se trabaja o con las personas que están alrededor de las personas usuarias que atendemos. El proceso de compilación de información ayuda a documentar procesos que muchas veces en las organizaciones no se realizan de manera como muy sistematizada. También permite identificar áreas de oportunidad de aquellos aspectos que consideramos trabajar, pero que muchas veces en la operación cotidiana, pues no, lo olvidamos. Entonces, este ejercicio, al compilar la información y al revisar los verdaderos resultados que tenemos, nos permite ver en qué momento podemos mejorar. Y por tanto, bueno, es un proceso más de gestión que de comunicación. Entendamos como el informe es el vehículo y el medio es la comunicación, pero refleja todo el proceso de gestión interna. Y como bien comenté, es un medio para la transparencia y rendición de cuentas. Ahora, ¿cuáles son sus características? Actualmente, el documento del informe se puede elaborar para distintos lectores. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener un documento maestro, un documento base donde se contenga toda la información, pero podemos de ahí derivar distintos, pues, mini documentos, llamémoslo así, para los lectores, para los que se entienden. No tenemos que entregar los mismos resultados a nuestros donantes, a los nuevos prospectos de donantes, a las autoridades, que a las personas para las que trabajamos. Muchas veces nos olvidamos de esa parte. Las personas usuarias, y entiendo que no necesariamente todas las personas usuarias están como,
tienen las condiciones para entender todo el proceso que se realiza dentro de una organización para su atención, pero sí podemos derivar de ahí algunos documentos que permitan a ellos entender qué es lo que se hace y de qué manera estamos aportando a sus familias, a la comunidad en las que se desenvuelven. Por lo tanto, otra de las características de un informe es que cubre distintos propósitos. Ya veremos un poco más adelante cómo una vez que se ha diseñado un informe, se puede difundir por diversos medios y por lo tanto estamos cubriendo todos aquellos propósitos que nos propusimos al momento de realizarlo. Como comenté muy al principio, estas diferencias en la elaboración de un informe pueden crear tensiones en el proceso de elaboración. Y por ello mismo es muy importante hacer una planeación muy, muy clara y muy rigurosa, cubriendo sobre todo los tiempos que tenemos, aunque siempre sabemos que puede haber como ajustes en el camino, pero esto nos va a permitir hacerlo de manera un poco más flexible y que fluya mejor. Ahora, un aspecto muy importante y que es la característica que tienen los informes, ya sean informes financieros, informes anuales, es que tiene que considerarse a los grupos de interés, a las personas que pueden afectar o ser afectadas por la organización. Yo aquí anoto algunos en la lista que son importantes, pero esto es una decisión interna que cada organización tiene que definir. Muchas veces realizamos los informes porque el informe se requiere para un donante que nos dio un apoyo. O recibimos un fondo del gobierno y entonces lo hacemos así. Y como que hacemos el informe muy dirigido hacia un solo grupo. Nos olvidamos que tenemos que esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo vinculado. Por lo tanto, para la identificación y el diálogo con estos grupos de interés que tiene que hacerse de manera constante, existen diferentes metodologías. La relación con nuestros grupos da legitimidad a la organización porque es una manera de crear credibilidad y confianza. El tener, como dije, un constante diálogo contribuye a satisfacer las demandas y expectativas. Tener un diálogo no significa que vamos a hacer todo lo que los grupos nos digan. Eso ha sido un error en muchos de los proyectos en los que yo he trabajado, porque pues obviamente esta cuestión se desborda. Hay tantas opiniones y tantas formas de pensar que pues nunca podríamos cumplir con todo lo que se espera. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros tenemos que tener mucha claridad en lo que somos y lo que hacemos como organización. Pero se pueden desarrollar formas de crear este diálogo que se hace también bajo un plan anual que se realiza de acuerdo a distintas herramientas metodológicas para poder recabar la información de sus necesidades o de sus expectativas. Esto pues incluye también al personal interno, a las personas voluntarias de una organización y pues a los distintos grupos que cada institución va a ir identificando o ya tiene identificado muchas veces. Facilita la transparencia en la rendición de cuentas porque es hacia los grupos de interés a quienes muchas veces tenemos que entregar como estos resultados. Y desencadena procesos de mejora continua y como comentaba hace un momento, permite operar, es decir, tener aceptación social. Para la realización de este diálogo, pues las empresas o las organizaciones pues identifican cuáles son estos grupos y realizan, pues su metodología puede ser plasmada como en este caso, que esto lo saqué del informe de Varila, el informe internacional, donde
desarrolla o diseña un modelo propio para su diálogo con todos los grupos que son de interés, ¿no? O sea, me gusta mucho el proceso que realiza Barila porque siempre considera, en la medida de lo posible, a todo el ciclo de vida de lo que realizan. Entonces, hay un aspecto muy importante que son los consumidores. Muchas veces las empresas hablan del consumidor, que si hacemos como una relación entre las instituciones, pues sería como las personas usuarias a las que atendemos, pero este diálogo no se queda nada más en ver que sea una cuestión como de compra, como de consumo, sino realmente de mejorar los productos en la medida de lo posible de acuerdo a como las necesidades locales y culturales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Entonces seguimos. Bueno, no sé si en el chat. No, en el chat no hay preguntas. Gracias. Dentro de las características que debe tener un informe, tenemos de tener siempre un tono equilibrado entre los contenidos y también entre cuando se define hacia quién va a ir dirigido. La participación de los grupos de interés es muy importante, pero también tiene que entrar dentro de este equilibrio que tiene que realizarse. Se han caracterizado muchos informes por utilizar las normas de información que, como decía, permite identificar indicadores que nos ayudan a ir organizando la información, y también se sugiere, cuando es posible, que sea verificado por un externo. Eso es muy común en los informes financieros, pero también hay muchos ejemplos de organizaciones que en informes anuales o en informes de sustentabilidad buscan a un tercero que haga una revisión de todo el contenido y verifique que está completo o está cumpliendo con lo que la misma institución se propuso. Las normas de información más conocidas que existen en el mundo son varias, pero aquí anoté tres principalmente. El Global Reporting Initiative, que fue fundado en el 97 y hoy en día pues tiene sus oficinas en Ámsterdam y busca, como aquí bien lo anoto, la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. Son una serie de guías para la elaboración de estos informes bajo ciertos principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social. Los estándares buscan tener un lenguaje común para poder reflejar lo que realizan las organizaciones y cuál es como lo que los grupos de interés requieren o demandan, y también marcar cuáles son como los impactos de sustentabilidad, ¿no? Económicos, ambientales y sociales, y se trabaja también para que esa comunicación, ese reporte se pueda entender por cualquier persona que lo pueda leer. Fomenta la comparabilidad entre instituciones pares y la calidad de la información en los impactos que las organizaciones o empresas realizan, y es también el medio para fomentar la transparencia. Esto ayuda a que haya una presentación más equilibrada y más razonable en cuanto a lo que contribuyen o al impacto que tiene las acciones. Y aquí es un primer punto que también voy a resaltar más adelante. Estos impactos en cualquier organización durante el periodo que se reporte siempre son tanto positivos como negativos. Me refiero a negativos cuando por
diversas razones, y hay un ejemplo muy claro que todos vivimos hace no mucho, que fue la pandemia, pues no nos permiten poder llegar a los resultados que nos esperábamos o nos obligan a hacer un cambio completo en la manera como trabajamos. Y digo, yo puedo poner el ejemplo que más conozco, que es el de la Junta, donde trabajamos, que nos sucedió la pandemia justo en el momento que fue el cambio de administración. Teníamos pocos días de haber iniciado y el plan estratégico de la Junta pues tuvo que ser modificado, tanto en cuestiones de hacia dónde se pensaba llegar en ese primer año, como en la operación cotidiana, porque desde que salió la noticia a los 15 días, pues todos nos tuvimos que ir a trabajar a nuestras casas y el área de tecnología tuvo que hacer todo para que pudiéramos continuar la operación de manera virtual y seguir atendiendo las necesidades que no podían detenerse de ustedes, las instituciones. Eso pues obviamente obligó a cambiar todo el plan estratégico y cuando se realizó el informe 2020, pues tuvimos que resaltar ahí, o sea, eso es un resultado negativo en el sentido de que nos obligó a un cambio. No significa que este resultado tenemos que decir todos nos fue mal, pero pues la realidad es que ante la situación del mundo pues teníamos que hacer como estos efectos. Y sí, no se alcanzaron necesariamente los resultados que se esperaban, pero se alcanzaron otros. Dentro de, bueno, de las guías del GRI, están los principios para la elaboración de los informes. Estos se dividen en lo que se refiere a contenidos, en lo que se refiere a la calidad del informe, que son aspectos pues para su elaboración, y los estándares tienen guías particulares para los distintos aspectos, tanto económicos, que también los aspectos económicos incluyen aspectos laborales, aspectos sociales y ambientales. Todas estas guías permiten que una organización pues revise y trabaje con aquellos que les aplican. Como todo este proceso de Global Reporting Initiative inicia para apoyar a empresas que tengan un alto impacto ambiental, el desarrollo de indicadores ambientales es muy, muy alto. Y por lo tanto, pues una organización de la sociedad civil pues no tendría muchos elementos que comunicar porque su fin es otro. Entonces, se han desarrollado guías e incluso algunas son sectoriales para poder trabajar muy específicamente con las particularidades que nuestra misión nos propone. Entonces, muchas de estas guías, bueno, se desarrollan en inglés, pero se encuentran en español, en portugués, en francés, en muchos idiomas, y bueno, vienen como la guía principal donde se explica cómo es que se van utilizando estos indicadores para la elaboración del informe. Y generalmente los informes que trabajan bajo este proceso incluyen un índice de contenidos acorde con estos indicadores que se realizaron. Se dividen de acuerdo a la definición de su materialidad y de acuerdo a los aspectos que plantea la organización. La siguiente norma de la que voy a hablar es la norma ISO 26000, que es una guía de responsabilidad social en la cual trabajaron muchas empresas y organizaciones en todo el mundo para dar esta aportación. Estas son guías voluntarias, a diferencia de otras normas de certificación, y tienen los elementos que permiten hacer la preparación de un índice considerando aspectos que son de relevancia en temas de responsabilidad social o sustentabilidad. En este caso no están tan
inclinadas a aspectos ambientales, como en un inicio fui el GRI, pero esta guía es también muy útil, muy amigable para poder trabajarse y tiene esa ventaja que al ser voluntaria no requiere seguirlo como de cierta manera, sino pues no se obtiene la certificación. Es un enfoque holístico el que presenta y se trabaja con 7 materias fundamentales. Y bueno, no es necesario que todos los aspectos se tengan que incluir en la elaboración de un informe, porque pues eso también depende de las características particulares de una organización. La tercera pues son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pues se busca para el 2030 poder cumplirlos pues a nivel mundial, y todas aquellas organizaciones que quieran sumarse buscan alinearse a estos distintos objetivos. Me parece que es la norma que más se ha utilizado y que muchas instituciones, por lo que hace algunos años hicimos una encuesta, identificamos que ya han alineado sus metas y sus objetivos a ellos. Entonces, esto facilita mucho la realización del informe, ya que es mucho más viable poder medir sus objetivos internos contra algunos de estos objetivos con los que podemos trabajar y de alguna manera pues aportamos. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta antes de seguir? Esas guías que mencionas, ¿las encontramos en la nube, digo, en Google o en algún lado? Las guías del Global Reporting se encuentran en su sitio web. Se puede acceder registrándose y ahí se pueden ir identificando y poder bajarlas. La ISO me parece que esa sí se tiene que adquirir. No sé si ya haya versiones libres. Y pues los ODS esos también están en el sitio web de la ONU. Yo les puedo hacer llegar más tarde las ligas para que puedan buscarlas. Gracias. Nada. Bueno, entonces, el proceso de elaboración yo lo he diseñado de esta manera, para poder como ir diferenciando los distintos momentos en los que se tiene que trabajar. El primero es lo que se llama la materialidad. Hay muchas guías para la elaboración de informes donde se habla que se tiene que definir, materialidad lo podemos definir como los asuntos prioritarios, los asuntos materiales de la organización que se van a incluir en el informe. Pero a diferencia de muchas guías, yo creo que la materialidad no se debe definir como para el fin del informe. La materialidad debe entenderse como el trabajo o los asuntos prioritarios que durante ese año la organización realizó. O sea, cuando se va a empezar a elaborar el informe, tenemos que irnos hacia atrás, en retrospectiva, para ver el momento en el que se empezó como todo el proceso de acción que se va a concluir, se va a ver reflejado en ese informe. Esto es un trabajo que tiene que realizarse desde la parte directiva, la parte de patronato, donde se definan cuáles son estos aspectos significativos que la organización pretende reportar en ese informe, que fue lo que permitió realizar el trabajo durante ese año. Definir esa materialidad apoya en el desarrollo de la estrategia
y en las acciones que realiza. ¿Por qué? Porque cuando identificamos qué fue lo que hicimos y en dónde tenemos áreas de oportunidad, podemos hacer una mejora a futuro. Y es la guía que facilita identificar los aspectos que se reportarán en el informe. Antonio Vives, en un artículo que publicó sobre materialidad y responsabilidad social, habla de que la materialidad tiene que cumplir con estos principios. Es estratégica, por lo que acabo de comentar, es parte de la estrategia de una institución y no es nada más el reflejo de lo que vamos a comunicar. O sea, lo que vamos a comunicar siempre tiene que estar alineado a lo que hacemos y eso tiene que estar alineado a nuestro plan estratégico. Universalidad porque puede reportarse lo que sucede en toda la organización cuando una organización no nada más tiene operaciones en un lugar específico, sino incluye las operaciones en muchos lugares e incluye además todo lo que se realiza para todos los grupos de interés que están relacionados. Es un medio para la acción, porque lo definimos y entonces eso nos permite llevar a cabo las acciones y poder, por ende, reportar los resultados. La especificidad depende de lo que la institución requiere. Es su informe y la institución puede definir ahí hasta dónde, cuál es mi alcance, hasta dónde quiero llevarlo. Considera diversidad por lo mismo que una institución puede ofrecer muchos servicios y no necesariamente tiene que enfocarse a uno solo. Esto estaría un poco relacionado con lo que nosotros hoy en día estamos realizando, que son los modelos de referencia que ayudan a que ustedes, las organizaciones, puedan hacer adecuaciones a su modelo de atención y lo que hemos identificado es que una organización puede ofrecer muchos servicios y a veces el modelo de atención solo se aboca en uno solo. Es decir, por ejemplo, una organización puede tener una casa hogar y un asilo o una escuela y un asilo y muchas veces el modelo de atención solo refleja lo que se trabaja en el asilo. Y esto es a lo que nos referimos como diversidad, que puede tener muchos aspectos, muchos servicios, y dentro de todos esos el informe puede reflejar lo que se hace, las acciones diferenciadas que se den, aunque todas ellas cumplen un mismo fin. La relatividad, pues esto es relativo a lo que la organización requiere, no a lo que los grupos de interés nos demandan, porque la organización es de quien es el informe y es quien define lo que va a hacer, hacia dónde está queriendo llegar. Este punto que me parece muy, muy importante. No todo lo que importa es importante para comunicar en el informe. Nos perdemos muchas veces en que, es que también hicimos esto, no hay que dejarlo de lado. Es que también nos importa. No todas las acciones del día con día se tienen que poner ahí, porque pues se pierde perspectiva. Yo recuerdo alguna vez hace muchos años que en imprenta tuvimos que detener un informe porque alguien dijo que por qué no habíamos incluido una reunión que se había realizado en la planta de Toluca y pues les costó muy caro detener ya toda la impresión. Esas son las cosas que hay que evitar. Disparidad se refiere a que la sociedad, los grupos de interés van a tener siempre demandas muy distintas, o sea, hay disparidad. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder definir qué de esa información nos es relevante para nuestros propósitos. Por lo tanto, nosotros mismos como organización definimos quién es nuestra sociedad. Para una institución, la sociedad representa su grupo, las personas usuarias con las que trabaja, los familiares de esas personas,
pero para otro es totalmente distinto. No es lo mismo cuando se habla, por ejemplo, de un hospital que cuando se habla de una escuela. Las necesidades son distintas. Entonces, a eso llamaríamos nuestra propia sociedad. Y definir, como ya lo platiqué previamente, cuáles son nuestros grupos de interés prioritarios y para la realización, para la identificación de estos grupos de interés, pues tenemos que hacer un proceso de que sabemos que los intereses y necesidades de estos grupos son heterogéneos. Y entonces hay que hacer un ejercicio de irlo como desglosando para ver como todas estas diferencias y llegar a un proceso de homogeneizar en la medida de lo posible estas demandas para poder después expresarlas de manera como resumida. Y nosotros mismos identificamos cuál es la prioridad, cuál es lo principal para la elaboración de nuestro informe. Las iniciativas, bueno, algunas de las que ya les hablé y otras que son, que también tienen normas de información para la realización de informes, pero estos están mucho más relacionados con aspectos financieros y por lo tanto yo no las consideré arriba. También definen materialidad de acuerdo al enfoque o a quién dirigen su atención. Como comenté, bueno, GRI trabaja con los grupos de interés y define que la materialidad son estos aspectos que adquieren la suficiente importancia para ser reportados, que se deben de considerar todos los impactos económicos, ambientales y sociales significativos, que debe de considerar este equilibrio entre lo positivo y lo negativo, todo vinculado a la visión y a su estrategia, y también todo lo que las decisiones de sus grupos de interés. En el caso del IRC, aquí menciona que se debe proporcionar información concisa, que es material, lo que es prioritaria para evaluar la capacidad de la organización y poder, por tanto, mostrar que está creando valor. Y el SAF, que es otra norma para la elaboración, dice que es un poco resalta lo mismo, que son aspectos importantes para la representación de la posición financiera y operacional de una entidad, de una organización. Y esto permite una buena toma de decisión. Ahora, una vez que tenemos definida la materialidad, es decir, cuáles son esos aspectos de nuestra estrategia, que son los que vamos a reportar, tenemos que hacernos una serie de preguntas porque el siguiente paso es la recopilación de la información. Y esto de verdad puede volverse un asunto muy tortuoso, porque tenemos que definir en qué momento se va a pedir. Tenemos que saber que las áreas operativas pues están realizando muchas otras actividades, que a veces muchas de las actividades las realiza un grupo pequeño o una sola persona, y que pues no es fácil que a la par de todo eso que realizan, pues nos compartan la información que tiene que estar organizada, sistematizada, para que nosotros podamos trabajarla ya en conjunto. Entonces, una primer pregunta que yo me haría es que hacia el interior definamos qué áreas deben compartir información. Para saberlo, para poder contestarnos, pues nos remitimos a la materialidad. Si en nuestra decisión, si impulsamos un nuevo proyecto y se define que vamos a hablar sobre los primeros resultados de ese proyecto y no vamos a enfocarnos tanto en otros programas que ya tenemos como corriendo en la organización, entonces probablemente la información de los otros programas no sea tan relevante. A ver, ojo, esto no quiere decir que no expliquemos lo que hacemos en el informe y que no pongamos unos resultados, pero no le vamos a dar el mismo peso al nuevo proyecto que a los otros programas que se realizan. Entonces,
desde ahí, pues tenemos que definir quiénes son las áreas y también decirles de alguna manera cómo lo necesitamos. Una vez que tengamos también ya definido eso, tenemos que discriminar información. A veces las áreas pues comparten mucha información porque para todos es muy importante informar de lo que estamos haciendo, ¿sí? Nadie dice que eso no es importante, pero como ya lo comenté, muchas veces lo que estamos haciendo el día a día, nuestro trabajo cotidiano, pues eso es como lo va a utilizar otra área para pues conocer el desempeño personal, pero no para poder plasmarlo en el informe. Entonces tenemos que tener como mucha claridad y qué información sí vamos a ocupar y no tener miedo de decir esto no lo vamos a poner. Siempre hay que fundamentar muy bien el por qué no lo vamos a poner, esto sin ofender a nadie, sin atacar a nadie, pero que también se entienda que no podemos irnos a un detalle que sea pues como inviable para la elaboración. De ahí es muy importante realizar un primer ejercicio para la elaboración del índice. ¿Qué es lo que vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar? Este índice, en la medida que se vaya elaborando el informe, sufrirá modificaciones, pero es muy importante que sea nuestra primer guía, porque si no vamos a ir llenando información y después no vamos a saber si eso fluye, si eso tiene un sentido lógico cuando se expresa, si está vinculado realmente con el propósito al que estamos dirigiendo el informe. También hay que equilibrar los aspectos críticos, los aspectos relevantes que trajeron cambios sustantivos, cambios importantes con aquellos aspectos que son complementarios, como decía, por ejemplo, de los programas contra el nuevo proyecto. La información de los programas se comunica, pero en menor medida que la del nuevo proyecto, porque esa es la decisión que tomamos. Tenemos que separar también aquellas acciones que realizamos, las acciones pues, se expresan pues, en texto y los resultados muchas veces se expresan en números, en gráficas, pues en formas como más llamativas. Y también entre estas dos tiene que haber un equilibrio. Porque muchas veces cuando estamos iniciando algo, las acciones que realizamos no forzosamente nos traen resultados que sean muy relevantes. Eso no significa que en los próximos años ya se podrán ver, pero en este momento a lo mejor solo explicamos de manera muy breve qué es lo que estamos haciendo y se anota que en un futuro ya se verán los resultados. Equilibrar nuevamente aquellos aspectos positivos contra aquellos negativos. No se sugiere que un informe solo hable de cosas positivas, que no es lo mismo que redactarlo con un enfoque positivo, ¿no? Pero siempre es bueno como decir, pues en dónde estamos, cuál es la realidad. Y trabajar, definir siempre un proceso de sistematización de toda esa información que vamos a recibir. Para la elaboración de contenidos es muy importante asignar un responsable que sea la persona encargada de dar seguimiento a todo el plan para la elaboración del informe. No necesariamente ese responsable es la persona que lo va a redactar, pero sí sería la persona responsable de solicitar la información, de verificar los tiempos, y poder dar seguimiento a todo el proceso. Es importante definir el formato y el estilo porque esto también se va a ver reflejado a la hora ya de hacer la redacción y de pues organizar. Dentro de este plan global hay que tener un plan de revisión de los distintos aspectos, así como de las distintas versiones del documento cuando se escriba. Debe considerarse una introducción o la carta del presidente del patronato. Esto no es
obligatorio hacerlo de una manera, pero en esta parte se expresa no nada más qué es lo que contiene el informe, sino como los puntos relevantes muy, muy resumidos de lo que es la organización y lo que ha sido durante ese año. La redacción debe ser acorde con el discurso de la organización, con nuestra estrategia. Pues siempre tenemos que dar textos cortos, de verdad no hacer como párrafos muy, muy, muy extensos, porque eso dificulta la lectura, dificulta el entendimiento. Y esta parte de explicación no pedida, a veces damos información pues que no es como muy relevante y recordemos que un informe es público y puede llegar a, pues no sé, por ejemplo, a los medios de comunicación y puede ser interpretado de muchas maneras. Entonces, no demos explicaciones que no es necesario tener o que son aspectos que son como relevantes hacia el interior, pero no necesariamente hacia el exterior. Al hablar de presentación de resultados, como decía, podemos hablar de cifras, de los resultados obtenidos, podemos hacer gráficas. Yo he encontrado en muchos casos informes que presentan acumulados de una década, acumulados de los últimos 5 años. Es un buen ejercicio cuando nuestros resultados no son muy impactantes, en el sentido de que no es una cifra muy grande. Pero tenemos que también tener cuidado cuando hablamos de acumulados, porque a veces cuando uno analiza los textos se da uno cuenta de que en realidad no se hizo como mucho en la operación sobre ese tema, pero por querer agregarlo decimos, sí, también vamos a poner que también apoyamos a una persona más. A veces el apoyo a una persona más es muy importante y eso representa cambio de vida para una o varias personas. Pero hay que saber cómo decirlo, es un poco como no mentir. Recordemos que esto es un aspecto de transparencia y la transparencia pues nos obliga a poner cosas pues, que son nuestra realidad sin querer adornarla o maquillarla. Pero sí son como muy válidos y en los acumulados es muy importante que las cifras no sean muy dispares de un año a otro. Considerar a la hora de redactar el público al que será dirigido. Yo sé que muchas veces nuestras organizaciones, bueno, pues tienen un discurso como muy formal, muy serio, y nuestra redacción es así, un poco recargada, pero hay que pensar que no nos van a entender si no lo hacemos como más amigable. Respecto al formato del que había hablado, si se hace en un formato físico, que hoy en día es lo menos común, electrónico o digital, también la redacción y la forma como se organice el informe va a tener diferencias. Hay que buscar siempre, no limitarse a que haya una persona que haga corrección de estilo. Esto hace una gran diferencia porque pues todos sabemos, cuando escribimos nosotros pues llega un momento en que pues ya no vemos más allá, nos creemos que ya está muy bien y siempre una visión externa nos ayuda mucho para que esta comunicación sea como más asertiva hacia el exterior. El siguiente paso es en el proceso de elaboración, es el diseño y diagramación del informe. La persona que se asigne como responsable debe ser quien esté en coordinación con el equipo de diseño, con quien se define trabajar. Y recordar que si bien el equipo de diseño es quien lo realiza y se le tiene que dar cierta libertad para realizar pues todo el trabajo, es nuestro informe. Nosotros definimos
cómo lo queremos realizar, qué tanto queremos hacer algo como muy innovador o queremos conservar, ¿no?, el estilo conservador. Eso nosotros tenemos que decirlo y tenemos que ser firmes. También tenemos que ser respetuosos con el equipo de diseño y hacer un plan para la entrega de los contenidos, porque pues también de eso depende que pues las cosas se puedan hacer en forma y tiempo. Si nosotros le entregamos una versión de los contenidos y 2 semanas después hacemos cambios grandes, o sea que teníamos 50 hojas y lo crecimos a 85 y ahí metemos 20 tablas nuevas, pues evidentemente los diseñadores tendrán que replantearlo todo y eso pues va a significar pues modificaciones en el tiempo y bueno, pues muchas veces también afecta al presupuesto. Se entiende que pues tiene que haber versiones, que muchas veces la revisión la hacen más de una área, pero también cuando se hace esta revisión pues tenemos que ser realistas que pues no son así como cambios pequeños, porque pues hay un estilo en el que se hace. Para esto mismo también se tiene que tener mucha claridad al exponer lo que se espera obtener. Nos pasa que decimos, sí, bueno, pues es que yo eso de diseño no sé, eso de tiempos no sé, pero yo lo quiero para tal fecha. Bueno, si tú lo quieres para tal fecha, está bien, porque por eso es que estás contratando a quien apoye, o bueno, a lo mejor puede ser alguien interno quien lo realice, pero de tener como mucha claridad en lo que estamos esperando. Respetar los tiempos que acordamos, tanto nuestros como internamente, como de quien está elaborando esto. Obviamente siempre puede haber ciertos ajustes, pero por eso digo, siempre en completa comunicación, y que nuestros informes cuando se presenten tengan un balance entre contenidos e imágenes. Porque ¿qué pasa? Muchas veces pues está muy bonito, tiene como mucha luz, muchos colores, muchas imágenes, y cuando vamos a los contenidos, pues en realidad pues no está comunicando lo que hacemos, ¿no? Entonces nuestro informe es el reflejo, como así inicié, de quienes somos, y entonces esto también es una muestra como un poco como de mentir ante lo que no estamos haciendo, o lo que sí estamos haciendo, pero no comunicamos porque a lo mejor no es como lo que esperábamos lograr. Bueno, está bien, no logramos este año lo que nos habíamos propuesto, entonces esto nos obliga a hacer una reflexión respecto a nuestro proceso de gestión estratégica y modificarlo. Eso me parece que para fines de transparencia y para fines de reputación de una institución pues habla mucho mejor que mostrar algo que pues no nos dice nada, ¿no? Las imágenes, los colores siempre son buenos, o sea, cambian, visten muy bien a un informe, pero pues no lo es todo. Y finalmente, viene la parte de la difusión, de compartir este informe con todas las personas, todos los grupos de interés a quienes hemos definido se va a entregar. Y aquí es muy válido realizar estrategias diversas. Todos estos productos pueden hacerse para pues las distintas audiencias para las que se trabaja. Hoy en día, bueno, pues se puede aprovechar toda la comunicación que existe a partir de las redes sociales, de muchos otros elementos que podemos aprovechar a partir del producto principal que tenemos, y pues se puede hacer uso de videos cortos con información, se pueden hacer imágenes con información muy concisa. Es recomendable cuando sea posible realizar una versión corta, un resumen del informe, porque esta es una buena forma de comunicación para difundir para personas que puedan estar interesadas en acceder a los servicios que ofrece nuestra institución,
para posibles nuevos donantes, para muchas, para muchas actividades puede utilizarse, llevarse. Estas versiones cortas, yo he visto que si hacemos un informe que es digital, esta versión resumida sí puede hacerse de manera impresa, algo muy sencillo, algo muy corto, y se puede repartir, no sé, en ferias o cuando se reciban visitas, o otra forma también de comunicarlo es por un evento de presentación. Y estos eventos de presentación muchas veces se realizan hacia el exterior, hacia grupos de interés, pero yo sugiero que se hagan eventos de presentación interna, que la gente con la que trabajamos, los colaboradores, incluso las personas usuarias y sus familiares puedan conocer qué es lo que se ha hecho. Esto es muy importante. Esto cambia muchas veces como la perspectiva del trabajo. Puede ayudar mucho a mejorar la cultura organizacional, a entender que pues todos estamos subidos en el mismo barco y vamos como hacia un fin. Y que al final un informe bien equilibrado va a mostrar el trabajo que hacemos todos, no nada más un solo equipo. Porque a veces esa puede ser la percepción de los colaboradores. Ahora, pues la difusión en medios, cuando se tenga la posibilidad, la oportunidad, los contactos para que los medios nos apoyen a difundirnos, pues hay que aprovecharla. Y por eso mismo comentaba hace un momento que explicación no pedida, pues mejor no darla, porque pues cuando hacemos esta difusión por medios ya como más formales, pues también eso se puede prestar pues a interpretaciones no tan bien intencionadas, y pues qué mejor que lo que tengamos, que lo que digamos nuestras declaraciones al respecto, pues siempre sean sólidas, estén muy bien definidas. Y bueno, tanto medios como el uso de redes sociales es mucho más accesible para todos nosotros, pero aún así, pues siempre debemos de recordar nuestras políticas internas, que no se haga mal uso de eso, que no haya violación pues de aspectos internos, no sé, no mostrar fotografías de nuestros usuarios cuando esto no está permitido, pues porque no se puede hacer, etcétera, contar con los permisos, y pues crear estrategias. Para ello creo que acá en los cursos de capacitación que se están dando, se ha dado sobre estas formas como de hacer uso de las redes sociales, no nada más para el informe, claro, también para otros fines, pero se pueden aprovechar. Ahora, estos son algunos ejemplos de informes que encontré, y lo que hacen muchas empresas y muchas organizaciones cuando ya han definido su materialidad es hacer una matriz basada en los aspectos que para ellos son prioritarios y de acuerdo a las temáticas principales con las que se organizan los informes anuales. Esto no es obligatorio, esto pues tampoco yo lo pondría como algo muy recomendable, pero lo que sí es importante que se defina la materialidad. Me parece que la matriz pues puede ayudar internamente, y si se tiene claro para todos aquellos que están en el proceso de la elaboración, pues es un aspecto bueno, pero un aspecto bueno más para la estrategia. Si se pone o no se pone, eso me parece que no cambia fundamentalmente nada. Aquí están considerados el aspecto de gobernanza, de comunidad, o los aspectos sociales,
bienestar holístico, las personas, los colaboradores y el medio ambiente, que son estos aspectos. Entonces, aquí los van delineando conforme son sus prioridades, pero pues es al final todos estos aspectos que además están vinculados entre ellos. Este es otra forma de mostrar los resultados, y me gusta mucho porque esto sí está alineado con los ODS, que para nosotros es algo como mucho más accesible. En el trabajo que les digo que estamos realizando de modelos referentes ya con instituciones, uno de nuestros enfoques de alineación para ya para plasmarlo en los modelos de atención son los ODS. Entonces, si se logra que una institución pueda trabajar desde sus enfoques, se alinee con los objetivos, y después esto permite mostrar sus resultados alineados a estos mismos objetivos, pues es como cerrar el ciclo, ¿no? O sea, como un trabajo como mucho más completo. Sobre esto podemos ya de manera como más particular, quien esté interesado, trabajarlo. Ya con ustedes como institución podemos ir organizando un trabajo más de asesoría que pueda ayudarlos a la elaboración de sus informes. Y otro, que es la forma como muestra el contenido, es de una IAC, es el informe 21 de Fondo Unido, y está organizado también como vinculando como los aspectos que son relevantes de sus programas. Aquí también hacen ya como esta vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, y me parece que tienen mucha claridad en su alineación, y sobre todo en cómo esto permite ir mostrando sus resultados y su impacto. Existen varios micrositios donde se pueden encontrar los informes. Aquí puse algunos. Bueno, es el de Barilla que les comentaba, que es una empresa que a mí me gusta mucho cómo trabaja todos los aspectos que refleja en su informe. El de Fondo Unido, el de Fundación Quiera, que también trabaja desde hace varios años con el Global Reporting Initiative, con los aspectos sectoriales, y ellos han comunicado muy bien cuál es el impacto que la fundación tiene para el sector, y eso es algo que pues son como prácticas que podemos también como retomar. Hay mucho más informes. Yo los invitaría a que una vez que empiecen a trabajar en el proceso de elaboración de su informe, busquen otros informes, otras prácticas que les puedan como orientar, ayudar a la manera como se han realizado. Pues estas experiencias previas van dando como cierta metodología de cómo lo podemos realizar. Y yo quisiera ahorita que, con base en todas estas experiencias que compartí, pudieran trabajar durante los próximos 20 minutos en preparar un brief de su informe. O sea, obviamente no vamos a poner cosas que sean como del todo realistas, porque pues este es un ejercicio como para poder identificar si en este momento ustedes tuviesen que empezar con su proceso
de elaboración del informe 2022 pudieran tener como estos primeros aspectos y que me lo hagan llegar al correo, porque estos briefs los quiero revisar con detalle de cada uno y después poder contactar con ustedes para darles una retroalimentación y, como comenté, poder, en el caso de que ustedes lo consideren, poder dar como una asesoría para apoyarlos en la realización de los informes. Esto es parte también de las acciones que nosotros vamos a realizar, porque tenemos un nuevo programa sobre transparencia y rendición de cuentas, y este es uno de los documentos pues más representativos, ¿no? de una práctica de transparencia en las instituciones. Y en 20 minutos regresamos ya para cerrar con el curso, con como las tendencias para la realización. Entonces, les pido que lo elaboren y me lo hagan llegar, y regresamos a las 10:45. Katia, preguntan en el chat que qué es un brief. Un brief es un resumen de los aspectos principales que va a contener el informe anual. O sea, lo que pido es que desarrollen sobre este listado cuáles serían los participantes en su institución, de manera muy general, y yo sé que sin tener como muchos elementos, ustedes cuáles pondrían como su materialidad los aspectos relevantes a comunicar para el informe del trabajo realizado durante el año 2022, las audiencias a quién estaría dirigido, a qué grupos de interés estaría dirigido su informe, cómo recolectarían los datos, los tiempos para la elaboración, pensando que hoy es un buen momento para iniciar un informe anual, y que un informe se elabora, se presenta generalmente entre los meses de marzo y abril del próximo año, hacer una tabla de contenido o un índice previo, y una vez que tuvieran el informe, de qué manera lo comunicarían. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Entonces regresamos 10:45, por favor. ¿Listo? Me imagino que no han logrado acabar, ¿verdad? Pero, ay, no sé qué, perdón. Katia, ¿Sí? perdón la interrupción. No sé, creo que no estoy tan clara con el concepto de la materialidad. Pensé que cuando puse materialidad y luego vi tabla de contenido, creo que puse lo mismo, entonces creo que no estoy bien. No pasa nada. Si quieres, envíamelo como está y yo lo reviso y me pongo en contacto contigo. Porque es que esta es la idea. Ahorita, sé que es así un poco como muy fuerte decir háganlo, sin tener como todo, pues como todos los materiales listos para poder iniciarlo. Pero déjame revisarlo y Ok. Y yo también te lo envié dejando en blanco lo que no supe llenar. Me parece perfecto. Sí, mándenmelo y yo se los, ya sea que por correo o les echo una llamada, para irlo revisando, ¿no? O sea, podemos tener así como sesiones virtuales. Bueno, entonces me lo comparten cuando lo terminen, o aunque se queden cosas en blanco, porque eso está bien. O sea, cuando se quedan cosas en blanco, significa que ahí hay como dudas, y las dudas pues hay que platicarlas, ¿no? Bueno, ya para como punto final, antes de concluir, hace unos años encontré una encuesta que se hizo a lectores de varias
partes del mundo respecto a los informes. Y algunos de los resultados que se anotaban ahí hablaban de que los lectores consideraban que el poder revisar los informes genera un efecto muy positivo en la sociedad. Un 90% de los encuestados afirmaba que esto influye mucho en la opinión que tienen de la organización y un 85% que a partir de eso tuvieron una opinión más positiva. Por lo tanto, creo que sí es como muy bueno tener como considerar este ejercicio hacia el interior de las instituciones. Y muchas veces sabemos que pues tenemos que hablarlo con el patronato, que ellos a veces, pues no sé si por desconocimiento o por diversas razones, pues no se impulsa tanto esta elaboración, que a veces parece ser como complicado. Sí puede serlo, siempre hay formas de hacerlo menos complicado, pero creo que la ganancia al final es mucha. Otra de las cosas de las expectativas, pues era encontrar informes de calidad y que la participación de los grupos de interés, que haya una buena selección de temas, que se aporten opiniones e incorporarlas a la estrategia y los objetivos, ¿no? Respecto a la participación de los grupos de interés. Consideraban que es clave que haya un equilibrio entre estas noticias buenas y malas, que quienes no leen los informes, por ejemplo, dicen que utilizan otros medios más directos y que las memorias son demasiado largas o no les resultan útiles. Esto es muy cierto, por eso comentaba que para la difusión existen muchas otras alternativas y ahí se vale pues mucho el uso de la creatividad interna y también del conocimiento que tenemos de nuestros grupos de interés para poder hacerles accesible todos estos resultados. También esto que se espera que utilicen una guía reconocida y aplicable, pues esto, bueno, es expectativa de los lectores, pero yo, en mi opinión y con la experiencia que tengo, la verdad es que utilizar una guía siempre facilita las cosas. Nos ayuda a la sistematización y después, pues esa misma sistematización se puede llevar hacia el interior de los procesos que se realizan. ¿Cuál es, de acuerdo a esta encuesta, el futuro de los informes? Pues que hoy en día muchos todavía siguen siendo como muy acotados a resultados muy específicos, a los resultados internos, o que están, como bien decía, dirigidos a un público como muy particular. La idea es hablar como más de pluralidad, hablar de otros aspectos que muchas veces pues parece que no son relevantes, pero si hacemos como un ejercicio de análisis interno, podemos ver que una organización puede abarcar a un mayor número de personas, somos plurales, y entonces en medida que lo expongamos de lo que hacemos, que esto te puede beneficiar a ti y a ti, a más personas en la sociedad, pues eso refleja este aspecto, ¿no? Tanto la diversidad como la pluralidad. Se habla de informes hechos a la medida, que por lo mismo sean como de acuerdo a nuestras necesidades y no siguiendo como un patrón como claro de que tiene que estar en este orden estricto y considerar los aspectos como de manera muy fijos, ¿no? Creo que lo que nos trajo la pandemia fue también abrirnos a posibilidades de que ahora hacemos las cosas en la medida de donde estamos, de lo que tenemos y de lo que podemos ofrecer para un mayor número de personas. Se están transformando, por eso a veces vamos a poner datos de enero a diciembre de tal año, pero hay informes que pueden ser trianuales y entonces esos informes pues ya muestran transformación, porque de lo que se reportó en el primer año y lo que se reportó en el segundo, pues hubo cambios y eso también se refleja. Este tipo de informes también puede mostrar como verdaderos resultados de proyectos que se implementaron y que durante el primer periodo no fueron, o sea, no tuvieron grandes alcances, aunque sí los hay, ¿no? Porque se están gestando las cosas. Y una forma también de la que se habla, que yo no he encontrado muchos en México
sobre eso es trabajar el storytelling, es contar una historia que se va viendo reflejada al interior del informe, y una historia que puede partir a partir de un usuario, de una institución, y que te lleve irlo como expresando cómo todas las áreas internas han trabajado para contribuir a que esta persona tenga hoy una mejor calidad de vida, que es al final la misión de la asistencia, ¿no? Pero pueden ser como muchas formas, y eso obviamente rompe con esta idea tradicional de que tiene que estar elaborado de tal manera. Sí se requiere un índice, sí se requiere un seguimiento, pero más bien es un guión. Esta es una forma muy bonita también de hacerlo, y requiere tener un eje conductor que esté como muy claro desde el principio, en donde nos lleve de la mano a lo que queremos comunicar. También en esta continua transformación, el informe podría dejar de ser digital y volverse un video, podría dejar de ser como es hoy en día y ser como varias imágenes que se van mostrando, así como las series de Netflix, ¿no? Una cada semana, cosas así, no lo sé. Hay que buscar formas y siempre pensar en innovar. Y bueno, con esto doy por concluida. Les agradezco muchísimo su asistencia. Espero que haya dejado resueltas algunas inquietudes y probablemente dejé abiertas muchas otras inquietudes. Pero, repito, voy a revisar todos los ejercicios que me compartan. Ahí están mi correo y la extensión. Y me pongo en contacto con ustedes y también siéntanse con la libertad de buscarme para hablar sobre este tema, o también si quieren hablar de los modelos referentes, también podemos hablar de eso. Muchas gracias. Gracias, Katia. Le cedo la palabra a la maestra Noren Sástiga, jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes a este evento de capacitación. Gracias por habernos acompañado y regalarnos unos minutos de esta mañana, y sobre todo a la maestra Katia Butrón. Katia, maestra, muchísimas gracias por habernos compartido un poco del conocimiento que tú tienes sobre este tema tan importante para todas las instituciones de asistencia privada, como es la importancia y el cómo y para qué nos sirve generar un buen informe anual de nuestras actividades, que sin duda son valiosas, pero hay que hacerlas visibles a la sociedad, ¿no? Entonces, maestra, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias A nombre de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, de mi director, el maestro Carlos López Bosch Larenas, entregamos este reconocimiento como agradecimiento a nuestra sesión de capacitación de esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todas y todos. En el chat les colocamos una liga para que nos apoyen con la evaluación. Recuerden que es completamente anónima y nos ayuda mucho para mejorar el servicio. Gracias. Por último, no olviden colocar su nombre si no lo colocaron al inicio. Que tengan buen día todas y todos. Gracias a todas.